Buenos días con todos, queridos participantes. Estamos ya aquí en nuestro cuarto Text Meeting 2022. La ponencia de hoy nos acompaña el ingeniero Antonio Solé desde Valencia, España. Él es un docente de mucha experiencia y también consultor internacional. Él se va a presentar un tanto de las experiencias que él ha tenido y, como saben, la temática de nuestro Text Meeting siempre es un conversatorio en las cuales invito a ustedes a que participen a través del WhatsApp, perdón, a través del chat de acá del Zoom. Nos escriben, yo traslado las preguntas. En algún momento también, si no se explica bien, pueden hacer la mano alzada y les trasladamos el micrófono, no hay ningún problema. Entonces, Antonio está con nosotros. Buenos días acá en Perú. Hola, buenos días, Buenos días. Arnaldo, y buenos días también a todos los participantes que están detrás de sus pantallas. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Antonio. Como nuestros participantes, no todos nos conocemos aún. De repente, un poco de su historia de vida nos ayudaría brevemente. Gracias. Bueno, pues como decía Arnaldo, soy ingeniero textil. Llevo pues toda mi vida profesional en el sector textil. Tengo experiencia en fibras, en hilatura, en tejeduría, experiencia, digamos, de fábrica, en tintura, estampación, aprestos, acabados. Es decir, que por suerte o por desgracia he tenido la ocasión de poder vivir directamente pues prácticamente todos los estadios de la cadena de valor textil. Últimamente pues estoy desvinculado de las fábricas y a lo que me dedico es fundamentalmente a la formación y a la consultoría, básicamente más formación que consultoría. Y en la parte de consultoría, pues la parte más importante es en certificaciones sustentables, que son las que pues, yo comentaré después, las que hacen referencia a Textile Exchange, como GRS, a Global Organic Standard, GOTS, y bueno, pues sus derivados o sus, digamos, sus versiones más reducidas, ¿no?, de estas certificaciones. Y este pues sería a grandes rasgos pues un poco el planteamiento digamos, de mi experiencia. También doy alguna asignatura en alguna escuela de moda en Madrid, lo cual pues también me permite estar en contacto con la gente pues más joven y conocer sus inquietudes e intentar pues también esto, ¿no?, de conectar lo que es la industria real con el diseño. En el fondo, vamos a ver que cada vez más el diseño y la técnica o la tecnología deben de ir de la mano. Perfecto. Entonces, bueno, el tema que hemos elegido para hoy es la innovación y la sostenibilidad en la industria textil. Adelante, Antonio. Bueno, pues con su permiso voy a compartir mi pantalla y vamos a poner la ponencia desde el inicio y vamos a hablar pues un poco de esta relación, de esta necesidad, diría yo, de innovar, por supuesto, pero eso sí, sin perder de vista la sustentabilidad. O ya al empezó revés, ya la conferencia de innovación. Ser sustentable y además innovar. Bueno, vamos a ir siguiendo. Yo voy a distribuir la ponencia, o la charla, mejor dicho, en 4 puntos. Primero voy a ubicar dónde nos encontramos, más o menos, ¿no?, el sector textil moda, sobre todo desde el punto de vista de impacto en medio ambiente, también en personas, pero sobre todo en medio ambiente. Y luego vamos a hablar, bueno, alguna herramienta también vamos a comentar en este sentido, útil para revertir esta situación en la que, vamos a ver, nos encontramos.
Luego vamos a ver pequeños flashes para que, digamos, nuestras conciencias de alguna manera se renuevan, viendo que hay realmente innovación y posibilidades de innovación, y cuando digo posibilidades me refiero a necesidades de innovación, tanto en materiales como en procesos, como en equipos, como en cualquier tipo de actividad relacionada con este sector textil-moda. Y además, la necesidad, y esto lo veremos un poquito más al final, de que esta innovación sustentable o esta sustentabilidad innovadora hay que transmitirla a nuestro público objetivo, a nuestros clientes, de forma que sean capaces de valorar qué es lo que hay detrás de un producto no solamente innovador, sino también sustentable. Bueno, aquí en esta primera diapositiva lo que yo pretendo es mostrar que realmente lo que es el impacto del sector textil-moda, y en este caso medioambientalmente, pues es muy importante, ¿no? Es brutal. Los números que yo presento son números extraídos de información, que no es la única que se mueve, pero que realmente, independientemente de las diferencias que puedan haber entre los números que yo expongo y otros, en todos los casos vamos a ver que los impactos son significativos, son muy importantes, tanto desde el punto de vista de generación de CO2, como pueden ver en esta diapositiva, de consumo de agua, que evidentemente este agua conlleva consumo de energía, conlleva consumo de productos químicos y, por lo tanto, las aguas, digamos, residuales, pues llevan una carga digamos, de contaminantes importantes que en Europa puedo garantizar que está muy acotado. Los vertidos en los acuíferos de las aguas residuales textiles están muy controlados y y sujetos pues a sanciones, ¿no? La legislación en este sentido es bastante dura y, por lo tanto, las empresas no les queda otro remedio, no solamente por convicción, sino también por necesidad, cumplirlas. También es cierto que el impacto en personas, y lo comentábamos hace un momento con Arnaldo, sustentabilidad no es solamente material orgánico o biomaterial, vamos a decirlo así, no es solamente respetar al medio ambiente, que también, y también es respetar a las personas, salarios dignos, condiciones de trabajo dignas, seguridad, etc. Por tanto, en este concepto global de sustentabilidad vamos a contemplar, sí o sí, personas, medio ambiente, impactos medioambientales, lo digo así, medio ambiente, y también rentabilidad de las empresas. Es decir, una empresa que no sea rentable, que no genere beneficios, difícilmente va a poder innovar o difícilmente va a poder avanzar en sustentabilidad. Por ejemplo, mejorando la eficiencia de sus procesos, reaprovechando aguas, reaprovechando calor, etc. Por tanto, vamos a ver también que, y lo diré después, en Europa la nueva legislación que está llegando y que se va a poner en marcha, pues de forma inmediata va a requerir de mucha innovación y va a requerir de pensar muy bien los productos desde el inicio para que todo esto que les estoy comentando yo ahora de impactos sean o se puedan de alguna manera minimizar y, por lo tanto, nos podamos alinear con estos criterios de sustentabilidad. Aquí van a ver que en la presentación pongo muchos enlaces a diferentes páginas.
Yo no voy a mostrarlos porque estaríamos redundando en lo que yo digo y además no tendríamos tiempo de poderlo desarrollar todo. Pero sí que es cierto que en estos enlaces van a poder ampliar mucho y de una forma muy práctica todas estas ideas o todos estos inputs que yo les pueda ir dando a lo largo de esta charla. Por tanto, aquí hay un enlace al Parlamento Europeo donde pues, se habla de la estrategia del sector textil moda desde el punto de vista de impacto medioambiental, de los residuos que se generan. Un poco en relación a lo que les estoy comentando y lo que les iré comentando a lo largo de la charla. Por lo tanto, me gustaría que interpretaran los enlaces como una información directa y complementaria al corazón de lo que estamos hablando. Bien. Conocerán, por supuesto, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no?, de Naciones Unidas, donde, claro, cuando nos damos cuenta del cambio climático, cuando nos damos cuenta que, digamos, nuestro clima se va degradando, pues nos ponemos en marcha y empezamos a enumerar pues, una serie de objetivos, una serie de... Cada objetivo, pues el desarrollo de este objetivo tiene diferentes hitos. Realmente hay un trabajo muy importante detrás de cada uno, pero sí que es cierto que de alguna manera es un poco la hoja de ruta hacia la que el mundo debería de converger. Y por supuesto el sector textil y de la moda no están al margen, sino que, digamos, tenemos una incidencia total y absolutamente directa. Yo he seleccionado de estos 17 objetivos, he seleccionado 2 que creo, y lo comparto con muchos compañeros, que son los que de alguna manera más representan la relación en fin, de estos objetivos con nuestro sector, ¿no?, que sería la producción y el consumo responsable. Fíjense, producción, cualquier producto textil, desde el diseño hasta su comercialización en tienda, todos conocemos su larga y en ocasiones compleja cadena de valor a la que está sujeto, ¿no? Por tanto, en todo lo que es la cadena de valor, las posibilidades de, digamos, trabajar en el sentido de mejorar o de minimizar estos impactos medioambientales en procesos es absolutamente abierto. Las posibilidades son muy grandes, veremos alguna. Y, por supuesto, la acción por el clima. Vamos a ver también que hay procesos, por ejemplo, o colorantes, desarrollos en procesos o desarrollos en colorantes que pues cada vez utilizan menos agua, cada vez utilizan menos químicos, cada vez utilizan menos energía. Por tanto, las oportunidades, como yo les muestro aquí en esta diapositiva, en materiales, en procesos, atención también en modelos de negocio y en formas de relacionarlos con los clientes. ¿Por qué digo esto? Porque también veremos en un momentito que sustentabilidad sin trazabilidad y sin transparencia nos quedamos un poco también fuera del entorno. Lo que hemos dicho antes, por supuesto, pero entendiendo que tanto trazabilidad como transparencia están, digamos, incluidos de una forma transversal en cualquier momento de cualquier proceso integrado en el sector moda. Todo ello nos obliga a contemplar también este producto textil
no solamente desde el inicio, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a diseñar pues, una prenda muy bonita, una prenda, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy atractiva, con un diseño y una cantidad de materiales que le aportan un valor, pero habrá que pensar que, y hablo un poco por Europa, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que la legislación nos va a obligar a contemplar desde el inicio, es decir, desde el diseño, qué va a ocurrir con el producto cuando llegue al final de su vida útil, cuando se convierta en un residuo. Esto condiciona, fíjense, condiciona mucho o debe condicionar mucho, no restringir, ojo, condicionar el pensamiento a la hora de proyectar un producto, a la hora de fabricar ese producto y a la hora de reutilizar o reciclar ese producto. Porque ya no vamos a quedarnos con la idea de que tiro mi prenda a un contenedor, se va a un vertedero y aquí ya no me acuerdo más. Esto en Europa se está acabando, se está acabando. Por tanto, esto entiendo que deben tenerlo muy presente porque la innovación ahí está a flor de piel. Cuidado, innovar no significa solamente fabricar una máquina o definir un proceso, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy diferente. Innovar es también pensar un poco en qué puedo hacer dentro de mi sistema habitual para mejorarlo. ¿Y cómo lo puedo mejorar? Pues lo puedo mejorar, por ejemplo, pues en el caso que estamos comentando, desde un punto de vista de un estudio muy concienzudo y muy eficiente de cómo voy a proyectar, a fabricar y cómo voy a gestionar el residuo precisamente de ese producto que estoy proyectando. Claro, herramientas. Aquí nos viene de una forma clara y sin dudas la idea de pensar en eco, de diseñar en eco, el ecodiseño, analizando cuando estamos ecodiseñando qué va a ocurrir, ¿no? en el ciclo de vida, perdón, qué va a ocurrir durante el ciclo de vida de ese producto. Entonces, ecodiseño, análisis de ciclo de vida van a ser disciplinas que vamos a tener que tener en cuenta de una forma prácticamente obligatoria y, por supuesto, el conocimiento de materias, de procesos, de productos, etc. Ese conocimiento global que nos va a permitir poder innovar, pero como les he dicho yo, no necesariamente desde el punto de vista de producto y desde el punto de vista de equipo, sino innovar de una forma, si me apuran, también global, como sector, por decirlo así. En esta diapositiva les he puesto un enlace a una página web que tal vez conozcan, donde, bueno, yo estoy suscrito y prácticamente a diario o cada 2 o 3 días me llega un newsletter con información de innovación relacionada con textil a todos los niveles, desde un punto de vista de fibras, de equipos productivos, de todo, de colorantes, de productos químicos, etc. Por tanto, puede ser también una fuente de información que les puede ser útil también para poder tener pues, un poquito esa imagen de qué es lo que se está haciendo dentro del sector, ¿no? Y sí que les digo otra cosa que es importante y lo pongo aquí en la última parte de la diapositiva. Colaboración. Nadie estamos en posesión de todo el conocimiento necesario y suficiente para avanzar. Empiezo por mí, yo tampoco. Por tanto, ante este sector, este mundo, donde todo cambia rápido, donde es
la información es inasumible, inabordable, primero tenemos que tener las ideas muy claras y segundo, debemos de contemplar la colaboración entre diferentes empresas, que pueden ser empresas proveedoras, pueden ser empresas clientes o pueden ser empresas competidoras, porque al final de lo que se trata es de generar sinergias que beneficien a todas las partes implicadas, de forma que la rentabilidad y, por lo tanto, la innovación y la sustentabilidad al final sean posibles. Si no hay colaboración va a ser difícil poder avanzar. Antonio, antes de continuar, muy interesante esta primera parte introductoria de cómo estamos conceptuando, digamos, el tema de la innovación y la sostenibilidad. Nosotros en nuestra cadena productiva textil tenemos diferentes actores, ¿no? Desde el consumidor final, el dueño de la marca, los productores, o sea, los textileros, los que producen los textiles. Por favor, ¿quién está con su micrófono? Arnaldo, tienes que darle al tuyo ahora, de micro. Perdón. Finalmente tenemos a los que nos proveen de insumos químicos textiles y maquinarias. Yo desde mi punto de vista veo que los que nos proveen de insumos químicos están en esta onda de sostenibilidad. Por otro lado, también los consumidores finales, los jóvenes de hoy, están identificando qué empresas, qué marcas trabajan bajo este esquema. Pero todavía es duro ver industriales, empresarios que apuesten por esta tendencia, que en realidad no es una moda, como bien dices, es de la cuna a la tumba, es decir, debería ser ya nuestra percepción total. ¿Qué hacer, Antonio, en este caso para poder ayudar a estos textileros a que puedan enfocarse en esta tendencia? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es entender qué representa la sustentabilidad y además saber que hay herramientas como son las certificaciones que realmente aquel trabajo que el industrial haga en el sentido de hacer sustentable su producto o de alinearlo con la sustentabilidad, lo puede demostrar y el mercado lo puede valorar, como bien decías, Arnaldo. Aquí en España lo que nos ocurre, o en Europa, por decirlo así, lo que nos ocurre es que los industriales van un poco avanzando en función de lo que las grandes marcas les piden. ¿Qué ocurre con las grandes marcas? Pues las grandes marcas están en el punto de mira de los Greenpeace de turno, para entendernos, ¿no? De forma que cualquier movimiento, cualquier situación negativa en este sentido, les causa un perjuicio importante. Hablo de las grandes marcas. ¿Esto qué es lo que hace? Hace que estas grandes marcas de distribución tiren de su cadena de suministro. Cada vez diría yo que tienen una conciencia mucho más alineada con la realidad de la sustentabilidad, pero inicialmente, claro, hay una necesidad de seguir vendiendo y de no tener problemas, con lo cual lo que hacen es trasladar a toda su cadena de suministro la necesidad o la obligación de desarrollar procesos, productos, equipos y además de certificar que ese producto que al final es el que estas grandes marcas de distribución van a comprar, que es la prenda, esté certificada bajo un estándar determinado
de forma que en todo momento puedan cubrir, digamos, sus espaldas o, dicho de otra manera más sencilla, demostrar que realmente detrás de ese producto hay contenido, hay valor en sustentabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la cadena de suministro, los empresarios, se ponen las pilas y empiezan a trabajar en este sentido. Esto es lo que está ocurriendo aquí. También digo una cosa, hay un desconocimiento muy grande de qué representa todo esto por parte, yo diría, de todos los actores. Y cuando digo todos los actores, me refiero sobre todo a empresarios de la cadena de valor y también, y lo digo tal como es, del consumidor. El consumidor lee muchas veces etiquetas, leemos muchas veces etiquetas y no sabemos lo que hay detrás. En Europa, la legislación va también a hacer inciso, no sé cómo todavía, pero en todos estos aspectos de greenwashing, ¿no? De decir cosas que realmente detrás no se sustentan. De ahí la sustentabilidad, ¿no? Por tanto, esta es la situación en Europa y sobre todo en España. El empresario tira porque la marca le obliga a tirar. Poco a poco vamos avanzando en conciencia, pero poco a poco. Hay algo importante, Antonio. Muchos empresarios piensan que es un sobrecosto. En realidad está demostrado que nosotros podemos proponer procesos u operaciones dentro de las fábricas que sean ecoamigables, sin embargo, sean de menor costo incluso a las que tienen actualmente. Entonces, pienso que la mentalidad debiera estar en hacer que sus equipos de trabajo se esfuercen en buscar la sustentabilidad en toda la cadena de valor. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero vamos a ver, visto tal como lo has planteado, Arnaldo, es cierto, cualquier innovación o cualquier optimización de un proceso lo va a abaratar, eso es evidente, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo cuando hablamos de sobrecoste? Los costes de las certificaciones son elevados. Entonces, este sobrecoste de la certificación, realmente, si no hay detrás una producción que permita el retorno de esa inversión, ¿no? en esta certificación, pues realmente hace que los empresarios sean reacios a avanzar en este sentido, porque claro, si yo tengo que pagar, pues, por ejemplo, 2.500 euros al año para fabricar pues, muy poquitos kilos o para fabricar muy poquitas prendas, pues no sale a cuenta. ¿Qué quiero decir con ello? Que aquella marca que exige que su cadena de suministro, digamos, haga un esfuerzo, también debería, de alguna forma, ayudar a su cadena de suministro en el sentido de o te ayudo económicamente o te doy el suficiente trabajo para que tú puedas realmente rentabilizar tu inversión. Y hablo solamente de la inversión en cuanto a certificación. Ya no hablo de si compro un equipo o si cambio de un producto químico, no hablo de esto. De acuerdo. Falta involucrarse más, en mi opinión, cuidado, en mi opinión, a las marcas. Las marcas deberían involucrarse más en su cadena de suministro. Ese sería un poco el resumen. Invito a los participantes a que puedan hacer sus consultas hasta este punto o también transmitirnos sus inquietudes a través del chat interno. Es válido. Adelante, Antonio. Gracias. Bueno, pues nada, un poco siguiendo, yo no voy a hablar de análisis del ciclo de vida ni de ecodiseño, porque no es el momento ni el lugar, pero sí que no quiero no dejar de indicarlo, porque aquí en esta diapositiva les puedo asegurar que está todo, ahí está todo.
o casi todo, si no pensamos un poco con estos criterios, realmente vamos a estar fuera de lo que es el mercado. Bueno, hablaba antes de transparencia y de trazabilidad. No sé si, bueno, claro que sí, que habrán oído hablar del metaverso, ¿no? Cosa que a mí me da pánico. Pero el lunes pasado, creo que fue, estuve en una jornada de una de las escuelas con las que yo colaboro, que hablaban del metaverso en el sector textil moda, ¿no? Y realmente, en cuanto a innovación y en cuanto a herramienta que puede ser muy, muy útil desde el punto de vista de alineamiento con todo esto que estamos hablando hoy, es muy importante tener en cuenta metaverso y su relación con la industria de la moda. Y también, por ejemplo, y esto también lo conocerán, y les he puesto aquí un enlace por si alguien quiere ampliar un poquito lo que es el blockchain, que es una forma de que nuestros consumidores puedan conocer no solamente el producto como tal, sino que puedan conocer qué es lo que hay detrás del producto. Si yo en mi marketing pues digo que mi producto es súper fantástico, que no contamina, que no trabajo con mano de obra infantil, que no sé qué, bueno, vale, esto está muy bien, yo lo digo, pero ¿cómo lo puedo demostrar? Si yo, como consumidor, a partir de un código QR, puedo verificar que realmente todo lo que estoy diciendo detrás se sustenta, ese valor que realmente ese producto pueda tener, yo lo transmito o lo podemos transmitir al consumidor de una forma muchísimo más efectiva, muchísimo más eficiente, y el consumidor va a valorar mucho más nuestro producto. Tiene que haber algo detrás, pero algo real y verificable. Si no, tampoco estamos en la línea de lo que está viniendo. De lo que está viniendo, no, de lo que ya tenemos en nuestro sector. Aquí tienen un enlace también que, bueno, pueden ampliar si quieren un poquito de información. Bueno, dentro de este grupo, viste algunos nuevos materiales, que no es que sean nuevos, sino que son desarrollos que ya llevan un tiempo en el mercado, pero que nos pueden dar un poquito de idea de qué es lo que está pasando en este sector, ¿no? En la página web que les he mostrado antes de Innovation Textiles, allí en esa página, repito, puede serles de mucho interés porque pueden ir viendo de una forma casi al día de qué es lo que va ocurriendo, sobre todo en cuanto a innovación y también en cuanto a sustentabilidad. Pues biofibras, aunque yo les haya expuesto aquí la fibra de soja y la fibra procedente de la piel de naranja, al final lo que pretendo yo transmitir en esta y en la diapositiva que viene es lo que decía al principio, los materiales van a ser importantes en cuanto a sustentabilidad. Ahora les voy a preguntar yo, ¿qué les parece? ¿Qué lugar van a ocupar los materiales en ese nuevo paradigma? ¿Alguien se atreve a dar su opinión? A ver, amigos participantes, escríbanos o levanten la mano. ¿Qué va a ser de nuestros materiales textiles? Bueno, voy avanzando. En cualquier momento, quien quiera intervenir, encantado de que lo haga, y además vamos a dinamizar un poquito más algo que se puede convertir en un monólogo, y un monólogo siempre es un poco más tedioso, ¿no? Pero miren, en materiales, y si pensamos sobre todo en qué va a ocurrir al final de la vida útil de una prenda, tendremos que pensar en dos conceptos diferentes pero igual de importantes. Primero, en la capacidad de biodegradabilidad de un material. Vamos a hablar de los biomateriales, si quieren, ¿no? La fibra de soja,
la fibra de naranja, el Piñatex, que veremos a continuación, etc. Y otro concepto que es muy importante, al igual que el primero, que es la reciclabilidad. Que un material sea reciclable. Fíjense, hablamos mucho del reciclado. Vale, perfecto. Pero no existiría reciclado si el material no fuese reciclable. Por tanto, biomateriales y materiales reciclables va a ser un poco nuestra guía, ¿no? Nuestro objetivo principal. Claro, y lo comentábamos antes fuera de sesión, ¿no? Si yo, por ejemplo, reciclar un poliéster 100%, una prenda de poliéster 100%, pues es relativamente sencillo. Reciclar una prenda de algodón 100%, también. Pero reciclar una prenda de poliéster algodón 50%, ya no lo es tanto. O de entrada no lo es a día de hoy. Por tanto, materiales, muy importante, teniendo en cuenta lo que les digo, biomateriales, el que sea, el liocel, la fibra de bambú, cualquier tipo, el lino, cualquier tipo de material biodegradable, va a ser importante tenerlo en cuenta. Les pongo, como les digo, enlaces porque evidentemente no les voy a contar cómo se obtiene ni qué propiedades tiene la fibra de naranja, pero evidentemente lo pueden ver y pueden contactar incluso con las empresas a partir de los enlaces que yo les suministro. Lo que les comentaba también, el Piñatex, el cuero, este cuero nuevo, ¿no? que la señora Carmen Hinojosa hace unos años obtuvo, ¿no? Que es una alternativa al cuero tradicional. Este tipo de cuero pues es un cuero biodegradable, amigable con el medio ambiente y con unas propiedades de uso pues perfectamente asumibles, sin ningún tipo de restricciones. Desarrollos en cuanto a materiales que nos llevan a una serie de productos con un alto contenido innovador y, por supuesto, también con un alto contenido de sustentabilidad. Las fibras de café, curioso, también que de los residuos del café, mediante unas transformaciones químicas o biológicas, se convierte ese residuo del café en una granza, como si estuviésemos hablando, pues qué les diré yo, de una granza de poliéster o una granza de liocel, para luego fundir y extruir. Bien, estamos hablando también de un material, de un biomaterial con unas propiedades que realmente pues también, si tienen interés, pues pueden ver en la información que les adjunto en el enlace, que se pueden utilizar mucho en todo lo que es el sector moda, nuestro sector textil. Entonces estamos hablando de biomateriales. Aquí les muestro un material que lo encontré hace muy poquitas semanas, que yo lo desconocía, que es un hilo de celulosa de alto rendimiento. Es decir, estamos hablando de una biofibra que tiene unas propiedades mecánicas y resistentes, pues ahora mismo no les puedo dar datos, pero que superan tranquilamente y perfectamente a las de un poliéster. Por lo tanto, los usos de hilos de base biodegradable con propiedades resistentes similares o superiores a fibras sintéticas o a fibras de las que llamamos técnicas son avances que realmente pueden ser muy importantes en un futuro. Por tanto, estamos hablando de también innovación en materiales que podríamos, como les he dicho, encuadrar en una parte muy técnica o muy tecnológica,
pero que realmente son biomateriales. Les pongo también un ejemplo de Circular. Circular es una empresa de ropa laboral que, digamos, innova en su sistema de negocio y además lo enfoca de una forma total y absolutamente a la circularidad, ¿no? A la sustentabilidad, utilizando biomateriales, utilizando materiales reciclables, recuperando, reutilizando. Bueno, digamos que contempla lo que les comento, es decir, de una prenda al final de su vida útil o la puedo reciclar o la puedo recuperar o puedo recuperar una parte. El concepto, digamos, de esta empresa Circular es más de innovación en cuanto a modelo de negocio, pero evidentemente con una carga sustentable muy grande, ¿eh? Y como pueden ver aquí, no sé si se ve bien en la diapositiva, con certificaciones como son Ecotex, como son Global Recycled Standard o como es Global Organic Standard, dependiendo del material. Lo que les decía, al final tenemos que demostrar a nuestros clientes que realmente lo que hay detrás de nuestro producto, no solamente en innovación, sino también en sustentabilidad, es real y no es ficticio, ¿eh? Y repito, aquí la legislación en Europa pues va a entrar un poquito a poner orden en este tema. Voy a trasladar, Antonio, algunas acotaciones y algunas consultas de nuestros participantes. Rosa nos comenta, si hablamos de los dos materiales que nos habla, ¿será que la vida útil de las fibras o textiles se podrán reutilizar? A ver, si he entendido la pregunta. Supongamos que estamos hablando de una prenda de algodón 100%. La pregunta sería, ¿al final de su vida útil se podría reutilizar, reciclar? Es correcto. Claro, claro que sí. Vamos a ver, el concepto de reciclado en el caso, por ejemplo, de una prenda de algodón pasa, y supongo que también aquí en Latinoamérica, en Perú, tendrán alguna empresa de triturados, de forma que ese algodón, esas prendas que se pueden clasificar por colores, se trituran y se vuelven a convertir en fibras. Fibras, lógicamente, de menor calidad, porque las habremos roto. Estas fibras pues llevarán, en fin, las hemos roto, ¿no? Las hemos agredido. Pero sí que es cierto que esa prenda, las fibras recuperadas, recicladas de esa prenda, pues a lo mejor pueden formar parte del 30% de la parte de algodón de una nueva prenda que vayamos a fabricar. Por tanto, estamos consumiendo menos algodón virgen, menos algodón nuevo, por lo tanto estamos consumiendo menos agua para obtener ese algodón nuevo, por tanto estamos ya no utilizando tampoco tanta agua y tantos químicos, porque realmente este triturado va a tener un color que también va a condicionar el color de nuestra prenda. Por tanto, estamos de una manera muy clara minimizando ese impacto en el medio ambiente. Y si estamos hablando de una prenda de 100% poliéster, es reciclable. Por tanto, aunque no sea un biomaterial, aunque el tema de los microplásticos esté directamente relacionado con el poliéster, por lo menos es un material reciclable que aquí sí que, digamos, las veces que lo podemos reciclar no es una, son muchas. Por tanto, estamos dejando de consumir recursos del petróleo con su correspondiente parte de energía para convertirlos en fibras, en este caso de poliéster. Perfecto. Tenemos dos preguntas a mano alzada. Vamos a dar pase a Alfredo. Alfredo, tu consulta, por favor. Buen día. Buenos días, Fernando. Buenos días, Antonio. Hola, Alfredo. Gusto de estar acá con ustedes. Quería unos comentarios y algunas consultas. Hemos escuchado, digamos, con bastante atención y muy enriquecedora
la ponencia de Antonio. Yo quería comentar que aquí en el Perú existen algunos intentos de empresas exportadoras en temas de sostenibilidad. Ya hay varias, creo que puedo contar con un dedo en la mano, y hay algunas que están bastante metidas en esto. He tenido la oportunidad de visitarlas y he visto bastante interés en la parte de sostenibilidad del medio ambiente, y tuve la oportunidad de también asesorar un grupo de empresas en Gamarra aplicando los principios de economía circular. Y ahí una de las propuestas que me pareció interesante y acogedora de una de las empresas que hacía ropa de cama. Están utilizando tela de bambú. Me pareció totalmente interesante porque esa tela es mucho más absorbente a la humedad, es mucho más suave que el algodón. Y tiene más brillo que la seda. O sea, para ese tipo de productos sí era bastante. Y en Gamarra, que a veces Gamarra pensamos que no tienen novedades, pero sí hay actividades que se tienen que hacer. También la utilización de las bolsas. Ahí lo que nosotros planteamos eran los residuos de un proceso que sean los insumos de materia prima de otro proceso. Y encontramos, hicimos la conexión con, dos MIPES donde utilizaron todas las bolsas, todos los residuos de bolsas, y hacían nuevos productos, carteras, bolsitas, con la basura en las bolsas, que eran de desecho, generaron nuevos productos, y así buscábamos la recircularidad. Hay mucho para hacer, pero hay cosas, hay intentos de querer hacer las cosas, y creo que como entrando a las empresas pequeñas, abriéndole la mente, hay oportunidad de poder aportar a la sostenibilidad. Correcto, eso lo quería comentar, y es interesante, Antonio, siempre te he escuchado en tu conferencia, esperaré escuchándote nuevamente. Gracias. Muchas gracias a ti. El ingeniero Alfredo Temoche es uno de nuestros ponentes también, y el que ha avanzado y está enfocándose en temas de circularidad. Felicitaciones, Alfredo, realmente nos sentimos honrados de tus experiencias y estés compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Estoy Jorge totalmente también de acuerdo con lo que ha está dicho. con la mano alzada. Vamos a dar pase a Jorge Castillo, por favor. Muy buenos días. Excelente la ponencia de Antonio. Muchas gracias por lo simple en la explicación. Quisiera desde nuestro punto de vista o nuestra realidad, no sé usted qué información relativa a las fibras nativas peruanas tiene respecto a biodegradabilidad y reciclabilidad, como es la alpaca y el algodón pima. No sé si usted nos podría dar algunos tips, algún alcance. Gracias. Gracias. Pues Jorge, realmente desconozco bastante este tipo de fibras, pero sí que le puedo decir que, por ejemplo, bueno, de entrada son biofibras, por lo tanto, están alineadas con todo el criterio de sustentabilidad, eso no le quepa la menor duda. Además, son fibras que entiendo que, como están dirigidas más a un mercado de lujo, por lo menos si estamos hablando de Europa, la alpaca, la vicuña, son fibras realmente que no las encontramos en los mercados, las encontramos en un nivel de prendas elevado, ¿no? Vamos a decirlo así, de lujo. Eso por una parte. Y luego decirle también que un poquito más adelante, cuando les hable de Textile Exchange, que también les he dejado el enlace, tiene certificación, si no me falla a mí la memoria, para alpaca. Es decir, que no están en absoluto desviadas de todo lo que estamos hablando, sino todo lo contrario. Creo que tienen un potencial muy importante y tienen un mercado muy importante, sobre todo en la parte del mercado del lujo, que va a ser capaz de valorar todo esto. No le puedo dar más información porque es que tampoco tengo, sinceramente. Sí, me gustaría complementar algo, Antonio, efectivamente, a la pregunta de Jorge. Bueno, en temas algodoneros, sea Pima, Tanguis o cualquier otra variedad, como las que actualmente trabajamos, por ejemplo, para el mercado local, importaciones de India o de Pakistán, siempre va a ser la misma tónica, ¿no? Como tú mencionabas, recuperar a partir ya sea de los desperdicios que genera ya una prenda terminada y reciclarlas es factible.
Ahora, en temas de alpaca, hago referencia a una última exposición que hubieron semanas atrás en la Asociación de Exportadores y de la voz de la gerenta comercial del Grupo Inca, qué es lo que estaban haciendo con la alpaca, ¿no? Efectivamente, ellos también no desperdician sus fibras, las recuperan. Obviamente, estas fibras ya cortadas de camélidos los utilizan, por ejemplo, para hacer alfombras, ¿no? Alfombras y otros materiales que puedan resistir este tipo de fibras ya cortadas. Pero también algo interesante que pude observar ahí, ellos tienen un laboratorio que se llama Pampamarca, donde genéticamente también están mejorando las cualidades de fibra de manera que puedan ser mucho más finas, más resistentes, ya desde la concepción misma del animal, ¿no? Yo pienso que en general quienes están prestos para lograr estos objetivos de mejoras en materiales y en reciclaje son las universidades, son los institutos y nosotros, bueno, para divulgarlas y como en este espacio, discutirlas, ¿no? Confluir diferentes experiencias y salen nuevas ideas. Y de esta manera ir avanzando, pero siempre en este pensamiento de la sostenibilidad. Yo quisiera hacer un comentario en relación a lo que acabas de decir, Arnaldo. Por ejemplo, en GOTS, en Global Organic Standard, en algodón orgánico, una de las últimas novedades, digamos, en lo que es el estándar, es que no se permite el uso de algodón modificado genéticamente, que antes sí se permitía. Lo digo porque en el tema de la modificación genética, incluyendo pues, el caso que comentabas, ¿no?, de la alpaca, yo no sé cómo se contempla esta circunstancia, pero lo que yo percibo es que la sustentabilidad huye de todo lo que sea modificación genética. Simplemente lo apunto porque en algodón orgánico las certificaciones, GOTS concretamente, ya no admite algodón modificado genéticamente. Y AITEX y otros laboratorios ya están capacitados para detectar si un algodón se ha modificado o no genéticamente. Interesante dato, Antonio. Entonces significa pues que no es viable, digamos, modificaciones genéticas. No lo sé, Arnaldo, no lo sé. Yo transmito lo que conozco del algodón y lo que creo que en un futuro pues seguramente se va a restringir. Cualquier modificación genética, en mi opinión, se va a restringir. Siempre y cuando estemos hablando de certificaciones, ¿eh? Ojo, ¿eh? Luego una empresa, una fábrica o un productor pues hará lo que considere, lógicamente. Perfecto, perfecto. Voy a transmitir las consultas pendientes que estuvieron en nuestro chat interno. María Elena nos preguntaba, las fibras de naranja, como ya se dice, las fibras de naranja, ¿cómo se teñirían bajo el enfoque ecológico? ¿Tienes algún dato sobre eso? Pues sinceramente no. Yo creo, vamos a ver. Las fibras de naranja, como celulosa que son, entiendo yo que se van a poder teñir con colorantes que tiñan a las fibras celulósicas y que ya conocemos, ¿no? Pero yo diría, no la puedo contestar con absoluta seguridad, ¿no? Pero creo que un uso importante y que le aporta también valor es en su color natural. De todas formas, esta consulta se podría hacer directamente a Orange Fever, porque ahí ya les digo, no, digamos que mi conocimiento de este tipo de fibra no llega hasta este punto. Sí que a continuación hay una empresa que se llama Green Dyes, que ha desarrollado procesos con tinturas, de tinturas con colorantes naturales, y no es la única, hay más, de forma que los resultados que se obtienen sobre diferentes materiales
ya son, digamos, usables para lo que le vamos a pedir a una prenda. Es decir, he cambiado un poco de tema, pero relacionando la tintura del Orange Fever, pues yo diría que lógicamente por las características de la fibra, si yo la tuviese que teñir para aportarle más valor o un color diferente, pues no se me ocurriría teñirla con colorantes sintéticos, aunque seguramente que se puede. ¿Qué posibilidades habría con colorantes, digamos, naturales o pseudonaturales? Seguro que la hay, pero realmente no sé si esto se está haciendo, no lo sé. Perfecto. Rosa nos comenta, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos muchos materiales como el maguey, coco, chito, entre otros. Bueno, Perú es biodiverso en materias orgánicas y naturales, ¿no? El otro nos dice, Ronald nos pregunta, en el mercado europeo, ¿por qué tipo de prendas tiene mayor preferencia? ¿Por una que se recicla o una convencional? Vale, esta pregunta es muy interesante. Estamos en un punto donde, y lo comentaba antes, hay todavía una falta de formación e información muy grande al consumidor y también al productor. Lo que yo puedo decir es que el consumidor europeo cada vez más aprecia el contenido sustentable que pueda tener una prenda. Por lo tanto, el material con el que está fabricado y, por supuesto, la capacidad de reciclado que ese material va a tener. Estamos todavía en un punto muy, muy inicial, porque ya lo hemos dicho antes, lo decía Alfredo, el camino es largo, pero la percepción que tenemos, y es real, es que el consumidor está apreciando cada vez más todo esto. Pero claro, tenemos que informarle y formarle. ¿Cómo le podemos informar? Pues un ejemplo podría ser perfectamente lo que les comentaba de la trazabilidad y la transparencia, el blockchain. Si yo voy con mi celular, compro una prenda, leo un QR y me cuenta pues toda la historia desde que se ha cultivado ese algodón hasta que me lo han vendido a mí, esa prenda, yo soy capaz de valorar mucho más lo que hay detrás de esa prenda. Por tanto, dentro de esta información, realmente estas herramientas hay que contemplarlas y yo creo que en el mercado latinoamericano esto va a ocurrir también. Tecnologías como blockchain, estoy convencido que no van a tardar mucho en tenerlas, en utilizarlas, y es la manera de que, y respondiendo a la pregunta, ese consumidor pueda valorar cada día más qué es lo que hay detrás de una prenda. Complementando la pregunta de Ronald, entonces, pensando uno como productor de prendas acá en Latinoamérica, ¿bastaría involucrarse en el blockchain, es decir, manejar este sistema de trazabilidad, ¿no?, que es muy confiable y que algunas empresas ya lo usan? ¿Bastaría esto para poder convencer al mercado europeo de vender nuestros productos que tengan sostenibilidad o necesitan una certificación adicional? Van a necesitar una certificación adicional. Digamos que lo que es la trazabilidad, lo que podría ser el blockchain, es un complemento de lo que es una certificación. La manera de realmente validar por un tercero que un producto pues, cumple con una serie de requisitos sociales, medioambientales, químicos, etcétera, es mediante una certificación. Y en todos los casos, o casi en todos los casos, estas certificaciones contemplan siempre la trazabilidad. Y un complemento muy bueno de esa trazabilidad puede ser el blockchain. ¿Y qué tan caro es una certificación? Bueno, aquí, mire, yo os puedo dar
los números que yo manejo, yo juntamente con otro compañero mío hacemos consultoría en certificación sustentable, como son las de Textile Exchange y la Global Organic Standard, GOTS, GRS fundamentalmente, y suelen cobrar una entidad de certificación, me van a permitir que no diga el nombre, pero por la certificación que incluye la auditoría y tal, pues están cobrando unos 2.400 euros. Pero atención, estos 2.400 euros de la auditoría inicial van a ser 2.400 euros más al cabo de 12 meses, porque todas estas certificaciones tienen renovación anual. Por tanto, hay, de nuevo, otra auditoría, otra comprobación de verificación de cumplimiento. Por tanto, este precio yo lo manejo, lo veo, no es el que cobramos nosotros como consultores, es mucho menor el nuestro, pero el caso de una entidad de certificación, que es la que yo conozco más, está cobrando esto. Perfecto. Una última pregunta de María Elena referente a los materiales. ¿Qué es una celulosa de alto rendimiento y de carbono negativo? ¿Tiene alguna información sobre eso? A ver, carbono negativo no sé a lo que se refiere, pero vamos a hablar de una celulosa de alto rendimiento que la conocemos todos, que es el liocel, el tencel. El tencel es una fibra celulósica, procede de la madera, que los señores de Courtaulds en los años 80, intentando, ya pensaban en sustentabilidad, ¿no? Buscaban disminuir el impacto medioambiental de la fabricación de la viscosa y se encontraron pues, con el liocel, el tencel. Claro, ¿qué ocurre con el tencel o con el liocel? Que es una fibra biodegradable con unas propiedades tan o más buenas que el algodón en cuanto a tacto, en cuanto a suavidad, en cuanto a confortabilidad, etcétera, pero es que además tienen unas propiedades, el liocel, resistentes, pues similares al poliéster. Entonces, repito, la que estamos viendo ahora en pantalla, el GQ, pues seguramente que tendrá unas propiedades resistentes mucho mayores que el liocel, pero es que el liocel ya es una fibra celulósica de alto rendimiento. Vista desde este punto de vista, claro, lógicamente. Desde el punto de vista de las propiedades resistentes o mecánicas de una fibra celulósica. Perfecto. Vamos a avanzar un poco nos va a ganar el tiempo. Bueno, innovación en procesos. Aquí les muestro Greendice, es una empresa que lo que hace es tintura con colorantes naturales en frío y consumiendo muy poca agua. Tiene una paleta de colores muy interesantes. Estos, si entran en el enlace, lo van a poder ver. Y además, en el enlace van a ver también las características en cuanto a solideces, lavado, frote, luz, que estas tinturas tienen y que realmente pues ya son unas solideces que las hacen usables, esos colorantes, en moda. Este sería un caso de innovación pues en proceso de tintura, ¿no? En colorantes y en proceso. Dos cosas. No sé si conocen Greendice. Les invito a entrar en su página. El caso de Repreg, bueno, este es muy sencillo porque aquí lo que pretendo mostrar es bueno, que los procesos de reciclado, concretamente el que les muestro aquí, el Repreve, es reciclado de botellas de PET, ¿no? Bueno, el reciclado de botellas de PET hoy en día se ha extendido de una forma muy grande en todos los sitios y hay empresas que reciclan PET pues en España, probablemente en Perú y prácticamente en todos sitios, ¿no? La parte, digamos, de lo que decíamos antes, ¿no? De material que se pueda reciclar. No hay reciclado si previamente no hay posibilidad de que ese material se pueda reciclar. Es decir, si no hay reciclabilidad.
Arcroma tiene una, esto igual, pues Arnaldo sí que lo conoce un poquito mejor, ya que seguramente tiene relación con este tipo de empresas. Tiene una línea de colorantes que se llaman los colores de la tierra, ¿no? Los Heart Colors, que son colorantes sulfurosos, pero si miramos en la diapositiva, su proceso de obtención no es directamente de derivados del petróleo, no hay ni síntesis, ni reacciones, ni nada a partir de productos derivados del petróleo, sino que de biomasa, por ejemplo, de cáscaras de almendras, de hojas de palmera y de diferente tipo de biomasa, lo reconvierten, claro, lógicamente el proceso, digamos, de obtención de estos colorantes sulfurosos lo sabe Arcroma, pero no lo sabemos nadie más, pero sí que es cierto que a partir de la biomasa es capaz de llegar a colorantes, también ya con unas cantidades que los permiten trabajar industrialmente y con unas características de solidez que también permiten un uso industrial sin más problema. De hecho, son colorantes sulfurosos, con las propiedades y características que los colorantes sulfurosos puedan tener. También tienen un enlace donde pueden ampliar información de estos colorantes, un enlace directo a Arcroma. O sea que se están haciendo muchísimas cosas. Por ejemplo, Tejidos Rollo, que está aquí en Valencia, muy cerquita de donde vivo yo, juntamente con Aitex, han desarrollado un proceso de tintura de índigo, de urdimbres de denim, mediante pulverización, mediante spray. Claro, no consumen prácticamente agua, 0%, cero agua, disminuyen prácticamente, bueno, un 90% el consumo de productos químicos y además, pues claro, el impacto que esto pueda provocar en el medio ambiente lo minimizan de una forma muy, muy grande. Estos procesos de tintura utilizando muy poca agua, no digo poca, porque, a ver, hace unos años, cuando hablábamos de una máquina de tintura, de una relación de baño de 1,5, decíamos, bueno, pues claro, realmente consume muy poca agua, pero es que ya no estamos hablando de una relación de 1/5, estamos hablando a lo mejor de una relación de baño de 1/0, no sé. Estamos hablando de procesos donde la cantidad de agua que se va a utilizar va a ser mínima. Este, ya digo, es un desarrollo de Tejidos Rollo, que aquí en España es un referente en denim, también conjuntamente con Textil Santanderina, y que bueno, pues han trabajado mucho en desarrollos de procesos, en este caso, muy, muy sustentables. Hay otro ejemplo, a mí me encanta este, y me van a permitir que se lo cuente. No sé si conocen Colorel. Aquí sí que tienen que entrar en su página web, porque Colorel es un sistema de bordado, es una máquina de bordar que utiliza hilo de poliéster, el cual se va coloreando a medida que se va bordando el motivo. Es decir, para que me entiendan, este bordado, esta especie de lagarto, está bordado con un único hilo que de forma continua se está estampando, se está tintando, como quieran llamarle, a diferentes colores en función del diseño que previamente le hayamos dado. Por tanto, estamos hablando de una tintura o de una estampación de hilo digital donde pues también los consumos de agua aquí sí que es cero, porque no hay, después de esta tintura no hay ni lavado reductor, no hay nada. Es decir, el hilo queda bordado y ahí se acabó el proceso. Un ejemplo de tintura o estampación, yo prefiero llamarle estampación continua de hilo.
Este sistema tendrá, no es que sea reciente, pero tendrá, pues no tendrá mucho más de 4 o 5 años que está en el mercado. Quería hablarles también en cuanto a equipos de geanología, también está aquí en Valencia, que desarrollan tecnologías sustentables también. Por ejemplo, yo les he puesto entre esta diapositiva y la siguiente, lo que ocurre es que lo he puesto en orden inverso, perdón. Les he puesto un primer equipo estabilizador de dimensiones de tejido por choque térmico al cual a continuación se le acopla un lavado, un tren de lavado con muy poquitas cajas de lavado, donde se utiliza la tecnología de ozono. Ya saben que el ozono es un oxidante fortísimo, el O3, que pues, lo utilizamos para el textil. Se está empezando a utilizar mucho pues, en lavados, de forma que el ozono, ¿cómo se llaman? No me sale la palabra. No me sale la palabra ahora. Bueno, es igual, lo dejamos aquí. Discúlpenme, se me ha ido un poco la idea. Pero en este caso, geanología lo que está haciendo es integrar en 2 equipos en un proceso continuo en los cuales contempla la estabilización del tejido más el lavado, por ejemplo, después de una tintura, con un consumo de agua mínimo, con un consumo de energía mínimo y utilizando tecnologías con ozono. Geanología es una empresa puntera, yo diría, a nivel mundial en desarrollos de procesos y de equipos sustentables, básicamente enfocados a lo que es denim. A lo que es denim. Pues como pueden ver, la casuística podríamos estar hablando pues mucho tiempo y Dye-Co, no sé si conocen, bueno, esto es un proceso de tintura, no sé si ha tenido mucho éxito, sinceramente, pero sí que como sistema de tintura en un fluido supercrítico, como es el CO2 en condiciones supercríticas, CO2 en estado supercrítico o un material en estado supercrítico es cuando las condiciones de temperatura y presión superan lo que en física se llama el punto triple, donde en ese punto triple ese material puede actuar en ese momento como líquido, como sólido o como gas. Y un colorante, por ejemplo, disperso, que es para lo que se utiliza esta tecnología en tintura de poliéster, mediante la utilización de CO2 como vehículo de transporte del colorante en lugar de agua, ese CO2 en condiciones supercríticas es capaz de difundir ese colorante disperso al interior de la estructura del poliéster. Con lo cual también los consumos de químicos y de agua pues se reducen al mínimo, ¿no? ¿Qué he pretendido mostrarles? Que el camino, como ya decíamos, es largo y que cosas se están haciendo, pero hay muchísimas más. Hay muchísimas más y muchísimas más que vamos a ir viendo aparecer a medida que vaya avanzando pues, el tiempo y a medida que no este sentimiento, sino esta necesidad de innovar sustentablemente pues vaya avanzando, porque no se equivoquen. La innovación es una necesidad, por supuesto que sí, pero es que innovar sin pensar en sustentabilidad es estar fuera de donde hoy en día el paradigma o ese nuevo paradigma, como poníamos en el título de la charla, el sector textil moda está. Si no, estamos fuera. Por lo menos en determinados mercados, y esos mercados son precisamente aquellos que van a ser cada día más capaces
de valorar todo esto y de estar dispuestos a pagar por todo esto. Muy interesante esta parte, Antonio, sobre todo en la conservación del agua, ¿no? Este líquido elemento que cada vez es más escaso, y nosotros que venimos del sector de la tintorería, de la parte de adicionar color al material textil, lo más que se está logrando hasta ahora es trabajar, por ejemplo, relaciones de baño 1 en 4, 1 en 5. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para procesar algodón, podemos estar hablando de 10 baños, o sea, serían 50 litros por kilogramo de tela o hilo a teñirse, en promedio, que es bastante agua. Y todas estas tecnologías que nos estás mencionando definitivamente reducen grandemente el impacto sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no solamente es el agua, sino es la cantidad de energía, es decir, el CO2 que vas a desprender después de quemar gas o cualquier otro combustible fósil para calentarlo. Y no solo es eso, sino que todos los productos químicos, auxiliares, colorantes, van en función a la cantidad de agua que utilizas. Así es. Entonces, estamos viendo pues que dentro de este concepto de la sustentabilidad, el trabajo en una tintorería, ya sea desde los fabricantes de insumos, de los fabricantes de máquinas, los industriales y toda la cadena productiva, es muy importante que nos enfoquemos en esta parte también, ¿no? Si queremos realmente reducir esos indicadores que hoy por hoy son no deseados. Por supuesto, Arnaldo, pero si me permites solamente un comentario, fíjate, y tomando el hilo de la tintura, si un producto, vamos a decirlo así, un tejido o un hilo, que es lo que tenéis vosotros, imagínate que tiene, o imagínense que tiene pues un 80% de algodón y un 20% de poliéster. En muchas ocasiones, ese artículo, que podría ser a lo mejor solamente de 100% algodón, a lo mejor le ponemos ese 20% de poliéster para darle un poquito más de durabilidad y probablemente todavía más para abaratar el coste. Ese 20% solamente de poliéster nos va a repercutir en un impacto en consumo de agua, en más consumo de químicos, en más consumo de energía y al final en una dificultad mayor de, al final de la vida útil, reciclar ese residuo, esa prenda. Por tanto, yo a veces lo pienso, cuidado, yo no quiero decirle a nadie qué tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer, pero pienso, hay muchas ocasiones donde desde el propio diseño, lo que decía muy al principio, todo esto hay que pensarlo, porque una vez está definido el artículo y está fabricado el tejido, ya no hay marcha atrás. Hay que prever, es donde quiero ir. Perfecto. Adelante, Antonio. Bueno, en certificaciones, que es lo que les quería comentar yo un poquito ahora, y voy a básicamente a centrarme en lo que yo conozco, y no porque yo las conozca, sino porque la experiencia nos dice, no solamente a nivel de España, sino a nivel global, que a día de hoy son un poco las referentes y las más utilizadas en cuanto a poder certificar que realmente pues, detrás de un determinado producto hay pues, un material orgánico o hay material reciclado y además hay cumplimiento de requisitos que no se quedan única y exclusivamente en los materiales, sino que van más allá, como decíamos antes, en impactos en el medio ambiente, en las personas, en químicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué certificaciones en Europa a día de hoy son importantes? ¿Qué certificaciones las grandes marcas de distribución están poniendo el foco ahora? Pues yo les diría, y en función de mi experiencia, que habría que focalizar en lo que es Global Organic Standard, GOTS, en cuanto a material orgánico, y habría que irnos a buscar las certificaciones de Textile Exchange, donde vamos a encontrar el Global Recycled Standard, el GRS, ahora les cuento un poquito los requisitos de cada una, y
evidentemente hay unas certificaciones, vamos a decirlo así, menores en orgánico y también menores en reciclado, de forma que estas certificaciones menores únicamente certifican un contenido de material orgánico o reciclado en un producto, pero no tienen más requisitos, digamos, no tienen requisitos ni medioambientales ni sociales. En cambio, los hermanos mayores, que les digo yo, que es el GOTS en orgánico y el GRS en reciclado, sí que detrás de, además, tener esa verificación de que hay un contenido real de material orgánico reciclado, además certifica que se cumplen requisitos medioambientales, sociales, químicos, de calidad, etcétera, etcétera. Por tanto, y de trazabilidad, por supuesto. Y cualquiera de estas certificaciones que yo les estoy mostrando aquí, todas aplican a toda la cadena de valor, desde que se genera la fibra hasta que se tiene el producto final. O sea que toda la cadena de valor tiene que estar certificada en el estándar correspondiente, porque si cortamos la cadena de valor, se corta la certificación. Y esto es importante. Pues yo compro una prenda y va etiquetada como GOTS o va etiquetada como GRS, yo sé que el que ha hilado el hilo o el que ha tejido ese hilo, el que lo ha teñido o estampado, está cumpliendo con una serie de requisitos que contemplan estas certificaciones, porque toda la cadena de valor está auditada. Yo, les repito, mi experiencia, mi visión de lo que está ocurriendo aquí en Europa está muy focalizada en estas certificaciones. Hay otras, que en todo caso comentamos un poco más tarde, pero estas son las más importantes. Contestando a una persona que comentaba antes, no me acuerdo de su nombre, respecto a la alpaca, creo, si entra en la web de Textile Exchange, que la estoy marcando aquí, y busca la pestaña certificaciones, va a ver que hay certificaciones en relación con este tipo de productos. Creo que es la alpaca, yo diría que es la alpaca. Lo digo por si quiere ampliar un poquito de información. Bien, estas certificaciones, bueno, una certificación es, voy a ir un poquito a prisa para no dejar de decir lo que es importante. La certificación es que un tercero independiente venga y verifique mediante una auditoría que estamos cumpliendo con los requisitos de un determinado estándar. Así de simple. Certificadoras que hay, pues por ejemplo aquí en España, las que funcionan son Control Unión, Intertek, ICEA y alguna más. Pero bueno, he puesto alguna para que tengan también idea de quién podría o de qué manera se podría certificar todo esto. Bueno, el proceso de certificación no voy a dedicarle tiempo aquí. Es poco lo que les he dicho. Hay un tercero que verifica el cumplimiento del estándar y ese tercero también está acreditado por otra entidad que también le controla. Es decir, que bajo una certificación de este tipo es muy difícil que nos engañen porque hay mucho control detrás. ¿Puede ocurrir que nos engañen? Puede ocurrir. Pero en términos de probabilidades, la probabilidad de que nos engañen es más bien baja. Bueno, en Global Organic Standard, en GOTS, podemos certificar en GOTS artículos que tengan un mínimo contenido de un 70% en fibras orgánicas. Donde más se certifica es en algodón, ¿no? Pero ¿qué requisitos tiene? Materia. Lo que comentaba antes, la materia GOTS no admite modificación genética. Hasta hace un tiempo este requisito no estaba, pero en la última versión, que creo que es la versión 6.0 de GOTS, ya no se admite algodón modificado genéticamente. Trazabilidad. El producto, el material tiene que ser trazable a lo largo de toda la cadena de valor. Todo esto
se controla a través de las plataformas de las entidades de certificación a partir de la declaración en unos certificados de transacción de todo aquello que compramos y vendemos bajo el alcance de la certificación. De forma que es muy difícil que si compro 1000 pueda vender 5000. No puedo engañar, porque lo declaro, se declara todo. Entonces, en una auditoría, si hemos hecho trampa, nos pillan con mucha facilidad. Por tanto, esa trazabilidad está garantizada precisamente porque es a toda la cadena de suministro, contempla lo que llaman el balance de masas, los stocks, lo que decía, si compro 1000, no puedo vender 5000, esto está muy controlado. Tienen requisitos de ubicación e identificación, son, yo diría, obsesivos en que no se generen ni confusiones ni contaminaciones entre producto certificado y producto no certificado. Hay requisitos medioambientales importantes. Básicamente, los requisitos medioambientales podrían ser equivalentes a una certificación en ISO 14001. Hay objetivos, hay formación, hay cumplimiento de legislación, etc. Sociales, lo mismo. Sería también, digamos, cumplimiento de toda la legislación social en relación pues, a salarios, a mano de obra, infantil, a contratos, en fin, todo lo que haga referencia a lo que es personas que están involucradas, digamos, en la producción de ese material certificado. Seguridad y salud, pues por ejemplo también a una certificación en prevención de riesgos laborales exigen pues evaluación de riesgos, planificar la prevención, exigen tener planes de emergencia y evacuación, es muy exigente. Por tanto, todo esto, tanto GOTS como GRS, estoy hablando de GOTS, pero GRS es lo mismo, van a pedir cumplimiento de todos estos requisitos que son auditables. Y también, sobre todo en GOTS, hay restricciones en cuanto a productos químicos y en GOTS, en cuanto a vertidos de aguas residuales, muy restrictivos. Es decir, en GOTS no podemos, digamos, las aguas residuales, verterlas en los acuíferos si no cumplen unos determinados valores de DQO, de pH, bueno, es bastante restrictiva. Todo lo que yo les cuento lo pueden obtener, lo pueden descargar de las páginas web tanto de Global Organic como de Textile Exchange. Está perfectamente detallado, está perfectamente ubicado y bueno, lo pueden ampliar de una forma relativamente fácil. Por tanto, fíjense que si detrás de una etiqueta alguien me certifica que a lo largo de toda la cadena de valor se cumple todo esto, pues realmente la probabilidad de que nos estén engañando pues no es alta, sinceramente. Pero ¿qué ocurre con el consumidor? El consumidor no sabe absolutamente nada de esto. El consumidor puede ver una etiqueta y no sabe qué significa. Y un poco también, contestando a la pregunta de hace un ratito, ¿no? ¿Cómo podemos transmitirle todo esto al consumidor para que lo valore? Porque aquello que yo no conozco difícilmente lo voy a valorar. Pues habrá que explicar a la gente que detrás de un producto, mediante una certificación o mediante una trazabilidad o una historia o como le queramos llamar, habrá que explicarle qué es lo que hay detrás, porque si no, no lo va a valorar. Y ahí es un punto muy importante donde también hay mucho trabajo a realizar. Y me atrevería a decir, y lo digo pues con bastante conocimiento de causa,
que no solamente es el consumidor quien desconoce todo esto, sino que también es la propia cadena de suministro quien lo desconoce. Hace falta mucha formación y mucha información a nivel global para, primero, poder entender, segundo, poder poner en valor todo esto y tercero, pues obtener una rentabilidad, evidentemente, de todo el esfuerzo innovador o sustentable que se está haciendo, sobre todo en la cadena de fabricación, en la cadena de suministro. Es importante tener en cuenta todo esto porque detrás del cumplimiento de todo esto es donde está el valor real del producto en cuanto a sustentabilidad, por supuesto. Bueno, lo que digo aquí prácticamente ya se lo he dicho. En GRS es prácticamente lo mismo que en GOTS. Lo que ocurre es que en químicos, en utilización de productos químicos, no es tan restrictivo y en temas medioambientales, fundamentalmente en vertidos de aguas, pues tampoco es tan exigente el reciclado, el estándar en reciclado. Pero digamos que a nivel conceptual son muy parecidos. Son muy parecidos. Uno en orgánico, otro en reciclado. Aquí tienen los enlaces que les comento. Creo que es importante, si tienen interés, curiosidad, que entren en estos enlaces porque van a obtener una información muy valiosa para acabar de entender de qué va pues, todo esto. Bueno, aquí está, sí, Alpaca, el RAS, el Responsible Alpaca Standard. Esto es relativamente reciente en Textile Exchange, en Moer, que no me acordaba también, y en lana. Digamos que estos tres estándares son relativamente recientes en Textile Exchange. Los habituales son reciclado y orgánico. Este cuadro, si me permiten, pues es muy fácil también de entender. Aquí, pues en función del tipo de certificación, nos indica los contenidos mínimos de material que tiene que tener para poderlo etiquetar, porque una cosa es, les pongo un ejemplo, si yo quiero poner una etiqueta en una prenda de reciclado, de material reciclado, para poner esa etiqueta me piden que esa prenda tenga como mínimo un 50% de material reciclado para poner la etiqueta. Pero yo puedo tener la prenda certificada sin poner la etiqueta a partir de un 20% de material reciclado. Entonces aquí hay que diferenciar un poco en si queremos etiquetar una prenda o simplemente queremos certificar que esa prenda tiene pues, un determinado contenido y cumplimiento de material orgánico y cumplimiento, perdón, de requisitos sociales, medioambientales, químicos, etc. O sea que en todos los estándares veremos que hay un valor menor para obtener la certificación y un valor mayor donde esa certificación nos permite etiquetar el producto. Eso es importante, porque, por ejemplo, la cadena de suministro, un hilador no tiene ningún sentido que etiquete ningún cono, porque no es el producto final, pero tiene todo el sentido que tenga ese hilo certificado o en orgánico o en reciclado. ¿Qué tiene sentido, en todo caso, que lleve una etiqueta? El producto final, la prenda, el zapato, etc. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque a lo mejor en la cadena de suministro, si no nos obliga la marca, pues no hace falta llegar a un porcentaje muy alto que a veces nos va a provocar problemas de calidad en el producto. Es valorar, esto hay que valorarlo mucho. Bueno, aquí tienen diferentes etiquetas. Tengo tiempo, ¿verdad, Arnaldo? ¿Puedo seguir? Sí. Sí, sigo, no hay problema. Estos etiquetados yo los desconozco un poquito más, no me dedico a ellos, pero sí que les puedo decir que
Ocotex es un certificado de producto donde se certifica que el producto no contiene determinadas sustancias perjudiciales para la salud. Seguro que el Ocotex lo conocen muy bien aquí en Perú. Ecolabel es también otra etiqueta de producto a nivel europeo, pero si les tengo que ser sinceros, yo no la veo por ningún sitio. No se utiliza demasiado y no sé por qué, sinceramente no sé por qué. Pero es otro etiquetado de producto, no de proceso en este caso, donde pues lo mismo, ¿no? Se certifica que hay un cumplimiento de requisitos en función de productos químicos y en función de impactos sobre medio ambiente. El BCI también lo conocerán probablemente, el Better Cotton Initiative, donde pues también hay un apoyo a todo lo que es el cultivo de algodón orgánico, aunque no necesariamente una prenda que lleve la etiqueta BCI, aquel algodón de esa etiqueta sea realmente orgánico. Pero sí que hay una contribución, esto es, no sé cómo decirlo, a lo mejor lo conocen mejor que yo, porque BCI aquí en España no va mucho, sinceramente. Hay empresas que sí que lo tienen, pero no es un etiquetado que lo veas con mucha frecuencia. El Fair Trade, bueno, también en comercio justo. Permítanme que les diga una cosa, tampoco quiero extenderme aquí. Nos estamos dando cuenta y hay organismos que empiezan a pensar en cómo podemos condensar, simplificar, disminuir, pónganle el nombre que quieran, el tipo de certificaciones, porque hay muchas y de esas muchas hay cosas que son comunes, hay criterios que son comunes. Entonces no puede ser que, imagínense, cualquier empresa, un tinte o una hilatura, que pues, un cliente le pida que esté certificado en Fair Trade, otro cliente le pida que esté certificado en Ocotex, el tercero que le pida que esté certificado en GOTS. Esto es inasumible económicamente por parte de la empresa. Y aquí hay un trabajo que ya hay organismos que se están moviendo en este sentido de unificación de todos estos de todas estas certificaciones, porque es que no hay demasiadas, vamos a decirlo así, por lo menos aquí en Europa. Que, un poco para que tengan una idea de cómo se está planteando todo esto a nivel europeo. Bueno, aquí hay unos pantallazos del contenido de la estrategia europea. Hay un primer bloque donde para 2030 pues resulta que los productos textiles, todos, dice aquí, tienen que ser duraderos y reciclables. Por tanto, el camino es largo. Atención, los productos que se importen también deberán de cumplir con todo esto. Bueno, hay una clara apuesta por la reducción del fast fashion e ir a una moda mucho más tranquila, no tan rápida. Y bueno, realmente, pues lo que decíamos antes, la innovación y el reciclaje van a estar presentes en todo este camino a realizar hasta 2030. En un segundo bloque, bueno, acciones. Por lo que les comentaba antes, habrá que pensar a la hora de diseñar en eco, el ecodiseño o el diseño ecológico, como lo quieran llamar. ¿Qué hacemos con los residuos o con esa producción que las grandes marcas de distribución no venden? Se va a empezar a prohibir destruir lo que no se vende, porque el impacto de lo que no se vende en el medio ambiente es brutal. No sé si han visto algún vídeo de esos vertederos que hay en África y también, ahora me viene a la memoria el desierto de Atacama, creo que en Chile,
Bueno, esto es increíble, ¿no? Lo que está ocurriendo con los residuos textiles. La legislación europea va a limitar o va a regular la exportación de prendas textiles pues a terceros países. Todo esto se va a regular también. El tema de los microplásticos, evidentemente, pues aquí sí que hace ya mucha más referencia a lo que son las fibras sintéticas. Vamos a ver cómo gestionamos el tema de los microplásticos. Pasaporte digital del producto, pues un poco lo que decíamos antes, el blockchain nos puede ayudar también en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? No solamente para vender, sino qué es lo que hay de innovación o qué es lo que hay de sustentabilidad o de esfuerzo en innovación y sustentabilidad. El reuso de los residuos. Claro, la durabilidad que se va a pedir a los artículos textiles va a ser mayor. Es decir, esto de vender compulsivamente o comprar compulsivamente, entiendo que debe de frenarse. Por tanto, vamos a ver también cómo reaccionan las grandes marcas de distribución a todo esto, porque les va a afectar. También les va a afectar. Bueno, la transición, claro, aquí pues lo mismo, ¿no? El camino que hay que hacer. Cooperación, que ya se lo he comentado antes, coordinación, cooperación, innovación, inversión. ¿Por qué inversión? Conocimiento, inversión, ¿por qué? Porque todo lo que nos está viniendo va a requerir, evidentemente, de innovar procesos de cómo reciclo, de cómo recupero, de cómo clasifico, etcétera. Y todo esto va a requerir invertir dinero por parte de las empresas. En Europa se va, creo yo, va a acabar generándose, que ya se han generado, no me acuerdo el nombre que le han dado a las ayudas, digamos, para lo que es la transición ecológica, ¿no? Como una empresa se le puede ayudar a invertir en procesos o invertir en equipos o invertir en nuevas oportunidades de negocio de forma que estén alineadas con toda esta hoja de ruta que se plantea. Por tanto, opciones y posibilidades hay muchísimas. Y finalmente, pues todo lo que hemos dicho, y aquí es donde también es importante que todos estemos un poco de acuerdo, esto debe ser global. No tiene sentido que se piense únicamente en eco, por decir algo, en Europa, cuando Europa es dependiente de terceros países como puede ser pues Asia o como puede ser Latinoamérica. Si esta hoja de ruta es extensible de forma global, se entiende pues a todo el mercado, ¿no? A todo el mercado mundial del sector moda, del sector textil. Por tanto, fíjense el planteamiento que se está realizando muy a grosso modo, ¿no? Desde lo que es la legislación europea, que una parte ya está aquí y la otra parte va a ir llegando. Aquí también pueden consultar todo esto un poco con mayor detalle en este enlace. Y finalmente, pues creo que lo he dicho todo, que la sustentabilidad es una oportunidad de negocio, no les quepa duda. Que la sustentabilidad, igual que la innovación, es una necesidad, pues no les quepa duda. Que la trazabilidad, sin trazabilidad y sin transparencia, lo anterior se queda, vamos a decirlo así, se queda cojo, pues también es cierto. Por tanto, no tenemos otra opción a medio, largo, corto plazo, ya no lo sé, a tener que dedicar un poco nuestros esfuerzos, nuestra imaginación, nuestro trabajo a pensar que ese paradigma que tenemos en este sector textil moda no es que va a venir, es que ya está aquí.
y si está aquí, va a avanzar. No sé si muy rápido o no tan rápido, pero va a avanzar. Y o estamos en ese paradigma o realmente no estamos. Y nada, pues después de todo esto, agradecerles mucho su atención, el hecho de hacer el esfuerzo de un domingo, ¿no? Estar detrás de sus pantallas, de sus ordenadores, compartiendo, porque en el fondo aquí todos estamos compartiendo, vivencia, conocimiento, previsiones de futuro, ilusión, no lo sé. Pero en definitiva, intentando pues focalizarnos en todo aquello que está viniendo, que está aquí y que, como les digo, pues va a seguir avanzando. Muchas gracias a todos, un abrazo a toda la comunidad textilera de Perú y bueno, aquí me tienen para lo que me puedan necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Antonio Solé. Realmente honrado de tenerlo acá en el Instituto Privado de Tecnología Textil, tanto para Perú y Latinoamérica. Como nos comentaba también Jonathan, desde México nos decía que ellos ya están trabajando también con estas certificaciones. Vamos un poco detrás. Hay algunas empresas acá en Perú también que efectivamente están ya inmersos en todo este recambio, pero como usted bien dice, esta no es una moda, esto no es el futuro, es una realidad, una necesidad que ya está, y como también en nuestra conversación anterior usted decía, esto va a ser una revolución constante, ¿no? de acá hacia el futuro. Y lo que invito a todos los participantes desde el punto donde se encuentren, desde el laboratorio, desde una jefatura de planta, desde una gerencia textil, o cualquier ámbito, o como proveedores textiles, ya tomemos no solo conciencia, sino hagamos parte de nosotros, en nuestra esencia, y empezar a realizar pequeños cambios, porque al final los grandes cambios son una suma de estos pequeños cambios. Y está en nuestras manos, con estas herramientas que el profesor Solé nos está dando, y con estos links que son muy importantes también, que podamos profundizar, nos va a ayudar mucho. Y acá en el IPTT también estamos siempre prestos a traer más expositores y para poder seguir en esta tendencia necesaria para nuestra industria. Entonces, desde ya también le agradezco a usted por su tiempo, por su paciencia, de estar este domingo con nosotros compartiendo sus conocimientos y a todos quienes han participado también del mismo modo. Quiero terminar invitándoles este 7 de agosto, empezamos con nuestro curso de acabados textiles en género de punto. Ahí vamos a ver todo lo que son la ruta abierta, ruta tubular, acabados especiales. Y el ingeniero Antonio Solé nos acompaña con acabados especiales. Así que a los que están interesados, ya desde ya los invitamos y también puedan compartir esta información para quienes deseen ahondar sus conocimientos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz domingo y gracias, ingeniero, una vez más. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo. Bendiciones. Hasta la próxima.